déficit fiscal primario creció 71%. El gobierno sigue diciendo que están normalizando las cuentas públicas, puede decir cualquier cosa, habla de brotes verdes, habla de segundo semestre, dice lo que le parece que la gente quiere oír hasta hartar finalmente a la gente, pero el déficit fiscal justamente es lo que por derecha le critican al PRO. Esos economistas que de vez en cuando le pegan duro no pueden tolerar, porque son muy ortodoxos, que el déficit fiscal no haya sido reducido, eliminado si fuera posible. Están muy lejos de eso. También ese tramo fue ciertamente muy, pero muy valioso. Me da la impresión de que ganó una enorme cantidad de puntos. La encuesta que se conoció hoy era anterior a la charla. Esta charla la tienen que haber visto, hago un cálculo, puede parecerle poco o mucho, pero teniendo idea de que solamente se mide la capital y un poco del conurbano, y que hubo picos de 7,6. 7,6. Fue el pico. Estamos hablando de 760.000 personas aquí. Extendido al país hay que hablar de 4 o 5 millones de personas por lo menos. Qué tristeza que no se pueda saber al momento como en algunos países. Esto tendría que ser resuelto de alguna forma, porque esto es desconocer además qué opinó, qué sintió y qué le interesó al que vive en Río Cuarto, al que vive en Neuquén, al que vive en Comodoro Rivadavia. Esto tiene que ser arreglado si es que queremos hablar del interés, porque al fin de cuentas, cuando hablamos del interés televisivo, estamos haciendo referencia solamente al área, a la burbuja dentro de la que estamos nosotros. ¿Cuántos millones de personas vieron esto que fue la presentación de Cristina Fernández de Kirchner? Cuando vengan las repercusiones, que a nivel nacional no se pueden estimar, serán también del área de la capital y del Gran Buenos Aires. Pero si estaban muy bien las encuestas, hasta la entrevista de ayer, me animo a pensar que hoy, mañana, cuando vengan nuevas encuestas, los números van a volar. Ustedes no lo vieron, pero después que terminó todos los canales, con todos los programas políticos que tenían, obviamente hablaron de la entrevista, hablaron de la presencia de Cristina y de las cosas que dijo, ¿no? Del déficit fiscal hablando, lo tenemos a Daniel Arroyo en línea. Me da muchísimo gusto saludarlo, Daniel. ¿Cómo le va? Ese es bien, buenas tardes, Víctor Hugo, y un gran gusto. Bien, Daniel, no, justo apareció en pantalla Duhovne, que algo debe tener que ver, aunque es más reciente, como ministro, con ese déficit fiscal pavoroso, que me parece ya dentro de los propios lineamientos del gobierno es un fracaso. Está claro, el gobierno yo creo que está teniendo 3 fracasos claros. Uno es que no logra bajar el gasto, que era su principal objetivo y es lo que le reclaman todos los economistas que trabajan. En segundo lugar, que está tomando un nivel de endeudamiento brutal, o sea que efectivamente con el nivel de deuda que está tomando de casi 100.000 millones, nuestros hijos y nuestros nietos van a tener problemas importantes porque está tomando a un ritmo vertiginoso deuda que es para compensar el déficit fiscal. Y lo tercero que para mí es grave, y es que si el Estado está gastando más, pero hay más pobreza, eso quiere decir que está sacando de abajo y llevando arriba, si está haciendo una distribución al revés. Le está quitando a los que menos tienen y le está dando a los que más tienen. Objetivamente la situación social está empeorando y lo que era, se suponía, el ADN de este gobierno, que venía a arreglar las cuentas públicas, a tener una gestión moderna, nada de eso se ha visto, sino al revés, un empeoramiento de la situación social y de la situación fiscal, las dos cosas a la vez. Con un déficit de este tipo, ¿qué cosas funcionan mal, qué no le va bien al país, para que la gente lo entienda de la manera más directa para el telespectador? Lo concreto es que el Estado, al tener tanto déficit, lo que hace es compensar y gastar para gasto corriente, y lo que funciona mal son por lo menos 3 cosas claras. Una es que hay un problema con el sistema educativo. Está claro que hay una achique del gasto educativo, que quitaron las paritarias nacionales, y cualquiera, yo estuve recorriendo hoy escuelas en Merlo, cualquiera va a ver el estado de las escuelas, que se ha deteriorado mucho. En segundo lugar, ha empeorado mucho el sistema de salud. Están faltando insumos básicos en los centros de atención primaria, hay un deterioro grande, no hay políticas de salud. El Estado aumenta el déficit, pone el acento en algunas cuestiones, pero se retira del sistema de salud y de educación. Y lo tercero que a mí me parece que es complicado es que si bien ha transferido más dinero en los comedores, en lo que tiene que ver con la atención a la cuestión social, al haber tanta más demanda, la situación se está poniendo dura. Hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas,
sigue bajando el consumo de leche, sigue bajando el consumo de carne, Daniel, subiendo el consumo de harina. O sea, aún el Estado gastando mucho, se está retirando de salud, de educación y de la atención alimentaria. Hay un empeoramiento, hay malnutrición y hambre hoy en la Argentina, cosa que no había pasado en los últimos tiempos. Usted habla de un endeudamiento brutal. ¿Qué va a pasar en la Argentina cuando ese endeudamiento tenga sus intereses más importantes que hay que pagar? Déficit es la relación de lo que entra con lo que se gasta. Es sencillo, es hasta hogareño lo que podemos hacer como cálculo. ¿Qué va a pasar con el déficit y qué va a pasar con el país cuando, para que no aumente desmesuradamente el déficit y como va a haber que gastar en el pago de los intereses de la deuda, haya que tocar otros aspectos como los que ha mencionado, la salud, la educación, etcétera? ¿Cuánto se va a resentir la vida del país? Y se va a resentir mucho porque está claro que el Estado se va endeudando, que cada vez va a tomar más de sus recursos para pagar deuda y entonces se va a ir retirando. Yo veo claro que el gobierno está pensando en hacer algo con el sistema previsional, que es un sistema muy amplio en la Argentina, que cubre gran parte de los jubilados. Ya hizo algo que a mi modo de ver es negativo, que es quitar para los que no habían contribuido a la jubilación mínima e ir a una pensión que es el 80% de la jubilación mínima. Me da la impresión de que van a hacer un cambio grande con el sistema jubilatorio, a un esquema de privatización o de recorte por un lado, y por otro lado me parece que vamos a un esquema también de flexibilidad laboral, en general y sobre todo de achique de los recursos de parte del Estado o de la gente que trabaja en el Estado. Me parece a mí que lo primero que está pensando el gobierno es en la cuestión de seguridad social, en la cuestión de la jubilación y en la cuestión de los empleados estatales. Lo que hemos tenido en los 90 es un retiro del Estado en salud, educación, seguridad, justicia, un retiro del Estado y un aumento de la desigualdad. Los que pueden se enganchan en el sector privado y los que no quedan afuera de todo. Hay una vuelta clara a los 90. Cuando se discute si esto es presente o pasado, en realidad el gobierno nos está haciendo volver muy atrás. Yo creo que este año va a pasar que va a crecer la economía, porque va a crecer unos puntos por soja, minería, sector financiero, y también va a crecer la pobreza, porque como no hay mercado interno, como la cosa no funciona, como no hay trabajo, vamos al esquema de los 90, crece la economía y crece la pobreza y aumenta la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Sí, porque además la distribución es una palabra que si no está acompañando cualquier forma de crecimiento, aún ese crecimiento que a mí no me convence demasiado a través del agro, de la minería y no de la industria, no de aquello que da trabajo y que si da trabajo combate la pobreza, son indicadores que están marcando un empeoramiento de la situación. El empeoramiento claro, y todas las proyecciones que ha tenido el gobierno no se ha dado ninguna. Primero que iban a devaluar de entrada y eso no iba a ir a la inflación, después el segundo semestre, que iban a venir inversiones, que se iba a organizar la estructura económica, que iba a empezar a crecer la economía, que había brotes verdes. Nada de eso es real. Lo único real en la Argentina es que en este tiempo aumentó la pobreza, aumentó la desocupación y aumentó la deuda. O sea, tenemos problemas serios hoy y tenemos problemas para adelante por esto que te decía, porque ahora, los hijos de mi van a tener que pagar esa deuda. Ustedes tendrían que gritar más por la deuda. Yo lo vi muy entregado a los aspectos políticos, lo de Cristina sobre todo, que fue donde puso más énfasis ayer Daniel Massa. Yo creo que es necesario, Sergio Massa quise decir, yo creo que es necesario empezar a pegar el grito con lo de la deuda. La deuda, Daniel, tiene un carácter criminal. La deuda va a matar a muchos argentinos porque les va a matar su calidad de vida, porque va a matar lo que en el PAMI existe de remedios, porque no van a tener los remedios, porque la gente en su calidad de vida, en su calidad de alimentación, terminará viviendo menos años. El neoliberalismo otra vez va a matar. Y la deuda me parece que es el tema fundamental. No sé si usted está de acuerdo. Coincido absolutamente y además ya ha pasado en la Argentina. Hemos tenido etapas brutales de endeudamiento que la pagamos con generaciones que se van excluyendo y van quedando afuera. Sí coincido absolutamente que el tema de la deuda es determinante. El nivel de endeudamiento es muy fuerte. Como el gobierno tomó una situación de un Estado muy desendeudado, empezó a avanzar. Junto con eso tenemos la bicicleta financiera. ¿Quién produce algo en la Argentina y para qué? Si en realidad conviene poner dinero en las letras del Tesoro, en las LEVAC, y con esa plata hacer plata directamente. Todo eso es
exclusión, gente que se queda sin trabajo, empeoramiento, achique de los gastos en salud y educación. Es un esquema complicado. Yo creo que el gobierno va a un neoliberalismo absurdo o tonto, diría yo, porque nadie puede creer que esto se va a acomodar solo por el mercado, y además es un gobierno que tiene intereses de los dos lados del mostrador. Si el secretario de Comercio, que tiene que controlar la estructura de precios y los supermercados, además tiene intereses del supermercadismo, si el de energía le pasa lo mismo, si con los medicamentos pasa lo mismo, en realidad es una cosa bastante rara, porque los que están desde el Estado controlando tienen su interés privado del otro lado, y les va bien cuando le va bien a su interés privado y no a los 40 millones de argentinos. Daniel, ¿cuál fue el peor cálculo que hizo entonces el gobierno para llegar a alcanzar este déficit cuando era una de sus prioridades? No ver bien qué es lo que se venía, dónde está la falla más fuerte, más importante. Yo creo que este gobierno no entiende el mercado laboral, no entiende el tercio de la economía informal. Lo que hizo fue arrancar saliendo del cepo cambiario a lo bestia, generando todo un mecanismo de devaluación, y paró la construcción y el textil. Y en la Argentina, si aumentan los alimentos, se para la construcción y el textil, aumenta brutalmente la pobreza. La Argentina, 1 de cada 3 de los que trabajan son gasistas, plomeros, carpinteros, es la señora que cose ropa en su casa. Cuando se para la actividad, se para todo. Nuestro país es un país de complemento, el que tiene un plan social, además hace una changuita, hace un arreglito, y así va completando ingresos. Creer que uno puede parar la actividad económica y que esto se va a acomodar solo, van a venir inversiones, o por arte de magia el mercado le va a dar lugar a todo, es o absurdo o perverso, cada uno puede ver como le parece, pero objetivamente un pecado brutal, me parece, y casi increíble, es haber parado la actividad económica, porque lo que hizo fue tirar 1/3 de los argentinos a la banquina. Daniel Arroyo, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pablo Caplan. Sí, Nicolás Trau.